Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden seguirnos en Twitter, @TSJ Oaxaca, y en Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy contamos con la presencia del magistrado Alejandro Magno González Antonio. Él es integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial, quien viene hoy a hablarnos de las funciones que realiza el área que él integra. Magistrado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Carla, muchas gracias. Y es que es muy importante este tema porque la Sala de Justicia Indígena, única en el país, es importante decirlo, quedó formalmente instalada el 1 de marzo de 2016 y este año está cumpliendo 7 años en funciones y de tutelar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades originarias. Y es que recuerden que Oaxaca es un estado multicultural y como parte de sus atribuciones conoce los asuntos relacionados con las resoluciones de las autoridades o inconformidades que deriven de estos sistemas normativos internos. ¿Es correcto, magistrado? Es correcto. Magistrado, para iniciar con este tema que la verdad es muy interesante, nos gustaría saber un poco, antes de usted, si podría hablarnos de su formación profesional. En particular, pues bueno, pues soy licenciado en Derecho, he tenido la oportunidad de cursar una maestría en Ciencias Penales, ¿no? Que es mi área de especialidad, digamos. Actualmente estoy cursando el doctorado en Derecho y bueno, pues yo hice carrera judicial, inicié muy joven en el Tribunal Superior de Justicia en el año 2000, donde pude ser secretario, más adelante fui juez. Me tocó ya integrar en aquel entonces, en el año 2011, la Cuarta Sala Penal como juez, supliendo de la ausencia de un magistrado. Y posteriormente, pues bueno, la vida profesional me cambió un poquito. Me animé a partir del inicio de la implementación del modelo acusatorio, pues a ir a otras instituciones y otros lugares. Trabajé en Sinaloa un tiempo como director de capacitación en este tema y posteriormente también me invitaron a trabajar en la Federación. Fui titular de la unidad de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR y después coordinador de asesores de la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para implementar el sistema acusatorio a nivel igualmente federal, y regresé a Oaxaca hace algunos años ante la invitación del entonces fiscal general del Estado, el doctor Rubén Vasconcelos, para ser el vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado, en donde estuve 5 años. Y bueno, pues ahora ya un poquito más de un año como magistrado ya del Tribunal Superior de Justicia y integrando desde mi designación la Quinta Sala Penal y Sala de Justicia Indígena. Sí, bien, una carrera bastante sólida. Magistrado, y ahora que está en la sala, ¿por qué, podría explicarnos por qué es importante valorar la justicia indígena? Sí, pues en un país, ¿no?, como el nuestro, pluricultural, en donde, pues, además en una entidad federativa que agrupa, ¿no?, la mayor quizá diversidad y pluriculturalidad que hay incluso en el país o en América Latina, podríamos así decirlo, el reconocimiento que se hace desde nuestra Constitución a la pluriculturalidad y también al pluralismo jurídico, pues implica pues reconocer nuestros orígenes, nuestros antecedentes, reconocer un derecho muy importante de nuestras personas, de las personas que viven en comunidades indígenas y que tienen pues una regulación propia desde hace muchísimos años en algunos casos, y que pues de alguna manera puede llegar a veces a chocar, digamos, con lo que el Estado ha planteado en un sistema normativo, ¿no?, occidental, digamos, con una influencia occidental, y obviamente pues llega a influir, a impactar, ¿no?, el día a día de la regulación que tienen estas comunidades. Entonces, la importancia que desde la Constitución pueda reconocerse los derechos que puedan tener a autorregularse, a tener sus propias formas de resolver sus conflictos, ¿sí?, pues resulta, me parece, indispensable, no solamente en nuestro país o en nuestra entidad federativa, como decía, que
particularmente creo que tiene relevancia, sino en toda América Latina. Claro, y hablando un poco de esto, ¿cuál considera usted que sean los principales problemas que tienen las comunidades? Pues precisamente el acceso a muchas de las cuestiones que regula el Estado, ¿no? Desafortunadamente las comunidades históricamente han sido olvidadas, ¿no? No alcanza a llegar, digamos, la infraestructura necesaria para crecer en su propio ritmo y en su propia cosmovisión. En relación al tema de justicia, pues también históricamente son grupos considerados como vulnerables en el sentido de que no tienen un acceso a la justicia desde que en muchas de estas comunidades ni siquiera existe una oficina, ¿no? Del Ministerio Público, por ejemplo, o un juzgado, igual por cuestiones a veces pues, presupuestales, ¿no? de la entidad, resulta complicado y eso hace que pues, estas comunidades pues, se puedan sentir olvidadas, ¿no? Claro, prácticamente sí. Olvidadas, discriminadas. Y cuando se acercan a la jurisdicción ordinaria o cuando se tratan de acercar, digamos, al Estado, pues pueden llegar a ser discriminados. Entonces, todo eso, pues evidentemente, genera situaciones complicadas en dichas comunidades, como pobreza en términos económicos y, pues, en el caso especialmente de la jurisdicción, pues muy poco acceso o complicado acceso a la justicia. Maestro, antes de saber y preguntarle qué límites tiene la justicia indígena, me gustaría que pudiera explicarle a nuestra audiencia y a mí cómo entender la justicia de las comunidades y cuál es el sistema o qué tipo de sistema tenemos en Oaxaca. O sea, para que podamos entender el panorama completo y de ahí partir. Sí, pues varía realmente las comunidades. Históricamente también pues tienen sus propias formas de resolver conflictos, ¿no? Tienen, digámoslo así, modelos de justicia distintos, ¿no? Que eso es esencialmente lo que empieza a reconocer la Constitución al establecer que existe una pluralidad normativa de sistemas jurídicos. Esto significa que el sistema normativo del Estado, el ordinario, digamos, no es el único en nuestro país, no debemos verlo como el único en el país. Entonces, las comunidades pueden variar, por supuesto, de comunidad a comunidad. Tiene que ver con una formación distinta, con una cultura distinta, tiene que ver con lo que ellos mismos señalan como una cosmovisión distinta, una visión del mundo diferente a lo mejor, y en donde en algunos casos a través de costumbres, ¿no? Usos y costumbres que tienen desde hace muchísimos años, cientos de años, pues la manera en que ellos resuelven más acorde, digamos, a sus condiciones, a sus características, pues los hace sentir, digamos, más cómodos, los hace sentir como más justos. Sí. Realmente eso es lo que tiene el modelo, los distintos modelos, digamos, ¿no? de resolver conflictos en las comunidades. Entonces, de alguna manera, cuando existe pluralidad, digamos, jurídica, ¿no? Pluralismo jurídico, normativo, pues significa que tenemos distintos sistemas normativos. El problema que puede haber ahí nada más efectivamente es que cuando entran en conflicto estos sistemas normativos, ¿cómo resolvemos estos conflictos? Entonces, es cuando el Estado regula, de alguna manera, no a través de un ente en particular, sino a través precisamente de la norma y de ciertas instituciones, entre ellas es lo que plantea el modelo oaxaqueño, digamos, de justicia, pues la integración de una sala, no estrictamente de jurisdicción indígena, sino una sala de justicia indígena que implica más bien el reconocimiento a ese pluralismo jurídico, el reconocimiento a un sistema de normas en las comunidades, y también, por supuesto, la regulación de estos sistemas normativos en relación al sistema normativo ordinario, ¿no? Digamos, precisamente lo que comentabas en relación a los límites que pueden llegar a existir. A las comunidades no les gusta hablar de límites como tal, realmente hablamos, digamos, de diversidad de sistemas normativos y un poco la tarea
en el modelo al menos que se diseñó para Oaxaca, es que a través de la Sala de Justicia Indígena se analice si se cumplen, digamos, con las características que establece la propia Constitución en relación a sistemas normativos propios, ¿no?, en estas comunidades, y que estos si llegan a tener algún conflicto normativo con otros sistemas normativos, como el estatal, digamos, el ordinario, pues dirimir ese conflicto o ese choque aparente de sistemas normativos. Ok, bien. Entonces, ahora sí podría decirme qué límites tiene la justicia indígena. Pues el derecho en sí pues evoluciona permanentemente, incluso también en las propias comunidades, ¿no? Por eso decía, en algunos casos existen usos y costumbres que llevan centenares de años, pero en algunos otros casos no. En algunos otros casos la propia cosmovisión de las comunidades los lleva a generar reglas en las comunidades recientes o relativamente recientes. Lo mismo sucede con el sistema jurídico ordinario, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que va evolucionando, y en esa evolución en el sistema normativo pues hay un camino, digamos, dirigido hacia el mayor respeto a los derechos humanos. A veces la visión que se tiene desde el Estado, ¿no?, respecto de los derechos humanos puede ser distinta a la que tengan las comunidades. Y ahí es donde puede entrar un conflicto, digamos, ¿no?, en relación con los sistemas normativos. Y digamos que a eso le podríamos llamar los límites, ¿no? Insisto, a lo mejor a las comunidades, a los expertos en el tema, a veces no les gusta hablar como tal de límites, porque hablar de límites al sistema normativo pareciera ir en contra del reconocimiento a sus propios sistemas normativos. Las comunidades tienen sus sistemas normativos y hay que reconocérselos tal cual, ¿no? Pero la tarea también un poquito en el modelo, al menos oaxaqueño, de la Sala Indígena es establecer, a partir de reconocer esos sistemas normativos, que evidentemente puede existir en algunos casos decisiones o procedimientos que impacten muy fuertemente, ¿sí?, a lo que en nuestro sistema ordinario, ¿no?, en el sistema estatal, nosotros hemos considerado como una evolución en materia de derechos humanos. Okay. Ejemplos prácticos que yo podría poner es decisiones, por ejemplo, que puedan tener una clara discriminación de género, ¿no?, esencialmente contra las mujeres, sí. ¿Sí? O, por supuesto, algunas sanciones que se considere también que impacten al libre desarrollo, por ejemplo, de los niños o de las niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cuestiones, y no me gustaría, insisto, llamarle como tal límites, ni establecer específicamente cuáles serían, ¿no?, pero cuestiones de ese tipo son las que hay que analizar, ¿no? Si la sanción desde una visión pluricultural, normativa, aún así se considera excesiva, ¿no?, en relación con lo que se ha evolucionado en materia de derechos humanos en el sistema estatal, pues es en donde se puede entonces condicionar el cumplimiento de dicha sanción, ¿no? Okay, aquí tengo una pregunta. En esta condición que generaría la sala, al decir que, bueno, se están violentando los derechos humanos tal vez de la persona que está imputada o que cometió un delito, ¿qué sucede cuando la sala y la comunidad no llegan? Digo, la intención es que lleguen a una solución, ¿no? Pero ¿cómo lograr eso? O sea, si la comunidad piensa que esto es lo correcto porque es lo que han hecho durante años y la sala obviamente habla de los derechos humanos, ¿cómo lograr ese acuerdo, por así decirlo? Sí, pues la tarea justamente de la sala es definir en un juicio propiamente de reconocimiento de derechos, si se cumple, digamos, con todas las características que desde la propia Constitución se establecen para reconocer sistemas normativos propios de las comunidades. Esa es la tarea, digamos, de la sala, reconocer esos derechos o considerar que no aplica, digamos, ¿no?, una determinada determinación de una comunidad indígena, ya sea por la sanción excesiva o por el procedimiento violatorio desde la perspectiva del Estado a los derechos humanos por cuestiones de género o de niños o niñas, ¿no? En ese caso, el procedimiento que se estableció para la sala indígena implica la oportunidad, por supuesto, de escuchar a las comunidades o a la comunidad, si es el caso solamente de la petición de una, resolverlo, ¿sí?, en definitiva a través de una sentencia,
puede ser contraria a la solicitud de la comunidad, y en ese caso la comunidad, como no está establecido un procedimiento propiamente dicho de impugnación, puede acudir a la justicia federal, ¿no? A través o la vía del amparo, ¿no? Entonces no hay como tal un acuerdo propiamente entre la sala y la comunidad, sino una decisión desde la sala indígena de reconocer los derechos o considerar que no es válido, digamos, la petición que nos está haciendo de reconocimiento de derechos de la comunidad, ¿sí? Con la vía de impugnación que puede tener a través de la justicia federal, la comunidad o la persona indígena en particular, ¿no? Okay. Quiero hacer una breve pausa para decirle a la gente que el teléfono de Justiciatel 800-719-2232 está disponible para cualquier duda, comentario, alguna aclaración que tengan que hacer con el Poder Judicial. Con mucho gusto los atienden. Magistrado, ¿podría hablarnos un poco directamente sobre las funciones que realiza realmente la sala? O sea, no sé, a lo mejor un listado o explicarnos un poco. Sí, pues la sala hace 7 años, cuando se crea, se le establecieron algunas funciones muy genéricas, ¿no? Desafortunadamente todavía nos falta, no se ha logrado en estos años, desarrollar la normatividad, ¿no? Secundaria y reglamentaria necesaria. Entonces, lo que la sala ha hecho es, a partir de estas reglas genéricas o atribuciones genéricas que se le establecen en la Constitución local de Oaxaca y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sumado más bien, ¿no? o en un bloque normativo, digamos, integrado, lo que se ha establecido como parámetros de reconocimiento de pluralismo jurídico en la Constitución Federal y en tratados internacionales. Y por supuesto también hemos echado mano un poquito del derecho comparado, ¿no? En relación a cómo se trata y se atiende en otros países. Entonces, con la suma de todo este bloque, digamos, hemos desarrollado a través de criterios, porque, insisto, no está establecido propiamente en la norma, la función propiamente de la sala, ¿no? Que en resumen podría decirse que se trata de establecer juicios de reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas. No somos propiamente una sala de jurisdicción indígena como tal, ¿no? Somos una sala de justicia indígena que lo que busca es reconocer los derechos, ¿sí? que tienen las comunidades y las personas indígenas en relación con la jurisdicción indígena, que es la que ellos ejercen en sus comunidades, ¿no? Entonces, la sala recibe solicitudes o demandas de comunidades para que se reconozcan estos derechos, para que se reconozcan sanciones, por ejemplo, en materia de conflictos de naturaleza penal, o que nosotros vemos como de naturaleza penal, ¿no? En donde hay sanciones punitivas también en las comunidades, para que la jurisdicción estatal no lo sancione, ¿no? Es decir, si una comunidad establece como sanción, por ejemplo, la retención o la privación de la libertad de una persona por determinado tiempo, no sean sujetos, ¿sí? de una investigación penal en relación a los delitos que pudieran considerarse desde una visión estatal esté cometiendo la comunidad o las autoridades de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que como sanción imponen, por ejemplo, el quitarle bienes a una persona en particular. Y eso se pudiera ver desde una visión de la jurisdicción estatal como un delito, ¿no? Sí. De despojo, de robo, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos como parte de las facultades es, al reconocer sus derechos, ¿sí? También de alguna manera evitar, ¿sí? que sean sancionados por la justicia estatal, ¿no? De alguna manera son las atribuciones principales, esenciales que tiene la sala de justicia indígena. En algunos casos, ¿no? Eventualmente resolver temas también o dirimir controversias entre comunidades. Entre las comunidades puede haber diferencias a veces en cuanto a los límites territoriales entre ellas, o a veces en temas de presupuesto, ¿no? También con la visión que se tiene, insisto, de la normatividad, de la norma estatal o ordinaria, pues se asignan los presupuestos de una manera, y a veces las comunidades consideran que no es justo o no corresponde a lo que por muchos años ellos
se han coordinado, ¿no? Para la distribución, digamos, de alguna manera. Eso es básicamente lo que nosotros nos corresponde como Sala de Justicia Indígena. Maestro, ¿y qué tipo de asuntos relevantes ha tenido la sala? Pues varios asuntos relevantes, algunos de ellos no me tocaron a mí en lo particular, yo llevo un poquito más de un año en la integración de la sala, pero algunos asuntos en donde se posicionó incluso criterios hasta la Corte, ¿sí? Hasta la Suprema Corte de Justicia, asuntos en donde tenemos los primeros antecedentes en el país, en donde desde la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, confirmando, digamos, criterios de la sala, acepta y reconoce la posibilidad de que incluso en conductas que se consideran de naturaleza penal puedan ser resueltos por una comunidad. Y que eso implica el ejercicio de un derecho que a su vez es una causa que excluye el delito y que por lo tanto no puede la jurisdicción estatal sancionar penalmente a quien tome una decisión así, ¿no? Entonces, han llamado la atención estos asuntos a nivel internacional, o sea, no solamente a nivel nacional, por supuesto, al llegar hasta la Corte, sino que las decisiones de la Corte, que han sido coincidentes con las decisiones de la Sala Indígena, pues han sido una referencia incluso a nivel internacional. Sí. ¿Y de qué manera colabora, por así decirlo, el Poder Judicial en la protección y difusión de los derechos indígenas? Centrándonos un poco en el protocolo que parece que ustedes manejan, ¿no? Sí, el Poder Judicial del Estado, bueno, lo primero que hizo al pues establecer una sala de justicia indígena y, por supuesto, difundir la existencia de esta entre las comunidades, pues creo que es un aporte valiosísimo, es el único Poder Judicial en el país que tiene como tal una sala de justicia indígena. Hemos recibido, hemos tenido acercamientos y peticiones de distintos tribunales superiores de justicia del país en donde nos piden un poquito, compartamos, ¿no?, el modelo de justicia indígena. Algunos estados están ya trabajando y encaminándose para construir sus propias salas indígenas o sus propios modelos parecidos al de Oaxaca. Además tenemos apoyo de la Federación específicamente, entonces el Poder Judicial del Estado, en coordinación con instituciones como el INPI a nivel federal, se consiguen proyectos que buscan precisamente esto, ¿no?, difundir a través de diversas acciones la existencia de la Sala de Justicia Indígena y las funciones de la Sala de Justicia Indígena. De entre ellas, la que mencionabas, que me parece muy importante, se expidió el año pasado un protocolo precisamente para facilitar a las autoridades del Estado, ¿no?, ministerios públicos, jueces y autoridades en términos generales de justicia, pero también de otros rubros, sí, entender de qué se trata este reconocimiento de derechos que hace la Sala de Justicia Indígena a partir del protocolo. Porque, como decía, como lo había comentado un poco antes, no tenemos la norma todavía establecida, entonces estamos regulando a través de los criterios que se emiten desde la sala el procedimiento. Entonces algunos jueces podrían llegar a confundirse, o ministerios públicos, en relación al recibir una denuncia, implica la obligación de investigar o declinar la competencia a la jurisdicción indígena de la comunidad, ¿no? Entonces el protocolo, por ejemplo, entre otras cosas, creo que muy puntualmente ayuda muchísimo a que el Ministerio Público pueda saber qué características debe analizar para tomar una decisión de investigar o declinar competencia a la jurisdicción indígena, y también, por supuesto, los jueces, ¿no? Entonces, creo que con la difusión de bueno, primero el diseño, obviamente, ¿no?, el desarrollo, la emisión del protocolo, y después con la difusión del protocolo que hace el Poder Judicial, la distribución que ha hecho el Poder Judicial también, insisto, con apoyo, por supuesto, de instituciones federales, ¿sí?, estamos poco a poco permeando el conocimiento que se tiene que tener por todos en relación a la existencia de la Sala de Justicia Indígena. ¿Y tienen en puerta algunos otros proyectos en materia indígena? Sí. Todavía se ha pensado en algunos proyectos, como comentaba, cada año el Poder Judicial plantea, digamos, qué proyectos desarrollar durante el año.
de acuerdo también al presupuesto que se tiene, para seguir trabajando en la difusión de la Sala de Justicia Indígena y sobre todo en el reconocimiento de los derechos a las comunidades y pueblos indígenas. Y siempre de la mano con el apoyo federal que tenemos, ¿no? Entonces se ha planteado ya para este año pues algunos trabajos de difusión, la creación también de un portal que creo que es muy importante. Ya se tiene un avance bastante bueno, ¿sí? En el que vamos a poder tener desde una página de internet acceso a los criterios principales de la Corte, de la Sala de Justicia Indígena y también de otros tribunales de otros países, ¿no? En relación a la justicia indígena. Todos los casos relevantes van a aparecer ahí, tesis, jurisprudencia, doctrina también, insisto, incluso resúmenes de casos relevantes, videos que se han generado o cuestiones que se han generado, ¿no? Maestro, no quiero irme sin preguntarle la relevancia que tuvo el caso de Santiago Tlazoyaltepec. ¿Esto es correcto? Sí, correcto. Es un caso sui generis, muy particular, la primera vez que la Sala de Justicia Indígena, a partir de la petición, de la solicitud que existió en un conflicto en particular que se está atendiendo en la Sala de Justicia Indígena, sí, se desarrolla un ánimo curie, que significa que escuchamos antes de tomar una decisión, como magistrados de la Sala de Justicia Indígena, escuchamos a expertos en el tema de justicia indígena, no necesariamente a los involucrados, ¿no?, en el conflicto que estamos atendiendo, sino expertos en la materia, ¿no? Lo que implica esto es justamente tener mayores conocimientos, tener una apertura, digamos, a opiniones distintas para poder decidir correctamente, ¿no? Sí. De eso se trata, es un apoyo en este caso a los magistrados de la Sala Indígena por parte de los expertos. Y en este caso en particular, Tlazoyaltepec, se hizo esta solicitud, se llevó a cabo en una audiencia el proceso y además, en complemento a esto, se hizo una visita in situ, ¿no? Cosa que tampoco se había hecho nunca en la historia de un tribunal. Nos constituimos los magistrados de la Sala Indígena en la comunidad de Tlazoyaltepec, escuchamos a la asamblea en Tlazoyaltepec, nos escuchó la asamblea también en Tlazoyaltepec, el magistrado Cordero, que es el presidente de la Sala Indígena, interactuó directamente con también las personas involucradas en este caso, que en este caso particularmente tiene que ver con un conflicto de tema penal, presupuestal, es un desvío de recursos de la autoridad, de la comunidad, que la Asamblea decidió sancionar con privación de la libertad. Una sanción alta, y por eso se está analizando, de 20 años. O sea, consideran que este desvío de recursos para un pueblo tan pobre, pues una comunidad muy pobre, requería la mayor sanción posible. Entonces las sanciones de 20 años, por supuesto complicadas, se está analizando en la Sala Indígena y se escuchó en este caso a las personas que están privadas de su libertad como sanción de la Asamblea, pero también se escuchó a la Asamblea y en el sitio conocimos la comunidad. Eso nos da mayores elementos, ¿no?, mayores herramientas para decidir correctamente. Estamos, de hecho, próximos a tomar la decisión y dictar sentencia en ese asunto. Ok, magistrado, pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que quedan muchas dudas en el aire, sobre todo por esta visita in situ. Ojalá pueda acompañarnos después y una vez que haya una resolución, por así decirlo, venga a comentarnos, ¿no?, y a compartirlo con nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, con todo gusto. Gracias también a ustedes por habernos acompañado una vez más en Poder Judicial Conecta. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Twitter, @TSJ Oaxaca y Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. También, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran resolver con el Poder Judicial, no duden en comunicarse a Justiciatel 800-719-2232. Con mucho gusto se les atenderá. Hasta la próxima.